Buenas. Como dijo Ina, somos Bookmates Club, somos un club de lectura y todo surge porque 7 amigas de edición nos creímos lo suficientemente graciosas como para hacer un podcast. Em, Realmente surgió así como muy al comienzo de un chiste de decir, ay, podemos hacer un podcast y después como que realmente eso lo dijimos, realmente lo podemos hacer, llevémoslo a la práctica. Y así, pasito a pasito, también con el Club de Lectura surgió Spiel Mate, que es el podcast donde todos los meses hablamos de los libros del club. Nosotras todos los meses tenemos una temática y una se encarga de buscar libros y elegimos entre nosotras o incluso con nuestra comunidad de WhatsApp, elegimos qué vamos a leer. Sin ir más lejos, me presento. Yo soy Laura, tengo 26 años, soy la diseñadora gráfica del grupo. Mi libro favorito es El día que dejó Naval Alaska, Game of Thrones y Harry Potter. También la presento a Agos, que Agos no está. Agos tiene 22 años, es nuestra community manager y sus libros favoritos son Una corte de niebla y furia, Book Lovers y Un mar sin estrellas. Bueno, hola, yo soy Karen, soy la correctora de Bookmates, tengo 23 años y mis libros favoritos son 22 11 63, Los Juegos del Hambre y Buenos Presagios. Bueno, yo me presento, soy Milena, yo soy la que edita el video del podcast, tengo 22 años, mis libros favoritos son Wolfsong, Aristóteles y Dante y Ice Cream Before Dinner, que es un fanfic. Hola, yo soy Luna, soy una de las creadoras de contenido, tengo 24 años y mis libros favoritos son Las Crónicas Vampíricas, El Regreso de la Perra de Carrizoto y Watson. Yo soy Aye, soy la encargada de escribir los copywriter. Tengo 23 años, mis libros favoritos son Seis de Cuervos, Todos Somos Villanos y Brotherson. Bueno, yo soy Vicky, tengo 22 años y en el podcast ayudo con crear contenido y subirlo a TikTok. Mis libros favoritos son El Imperio Final, El Nombre del Viento y El Señor Desconocido. Bueno, yo les voy a contar un poquito más o menos cómo inició la idea. La idea arranca en 2023. En realidad, la mayoría ya estaba como terminando la carrera o tenía un poquito más de la mitad de la carrera hecha. Entonces decidimos hacer un proyecto juntas. Queríamos ver dónde más podíamos incursionar con el término de la edición y con trabajar juntas porque nos gustaba trabajar. Decidimos hacerlos el club de lectura, más que nada para fomentar la lectura y porque, bueno, obviamente nos gusta leer. Hubo todo un año de logística detrás. Nuestro primer episodio salió en abril del 2024 y en abril o en mayo, en abril. Y tuvimos todo un año planificando cómo era que lo íbamos a hacer, toda la investigación y qué tanto tiempo le podíamos dedicar o cómo iba a ser las lecturas, si lo íbamos a hacer por mes o semanalmente. Nosotras internamente nos organizamos, dijimos, bueno, qué era en lo que se especializaba cada una y nos pusimos como pequeñas tareas. Por ejemplo, Laura, que es la diseñadora gráfica, fue la que se encargó de diseñar las piezas y pensar la paleta de colores y cómo iba a ser la estética. Las chicas que son las creadoras de contenido con investigación de redes, yo investigué el mercado, más o menos para tener una idea y así fue como arrancó el proyecto, tipo todo lo que es detrás, ¿no? Bueno, nosotros cuando empezamos el proyecto, una de las cosas que más queríamos era, aparte de tener el club de lectura entre nosotras, era que ese club llegue como a más personas y crear una comunidad de lectores de Bookmates Club, ¿no? Aparte de después el podcast y eso. Cuando empezamos a ver cómo hacer esta comunidad, lo que empezamos a ver era que teníamos que hacer un grupo primero y bueno, empezamos a investigar un poco por qué medio podíamos hacer este grupo donde las personas se podían unir. Empezamos a investigar y vimos que se podían hacer por Instagram, por Discord, por WhatsApp, pero nos quedamos con WhatsApp porque era lo que era como más cómodo tanto para nosotras como para las personas que se podían unir. Entendimos que todo el mundo tiene WhatsApp y todo el mundo como que lo sabe usar, es fácil de usar y es como cómodo. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo por ahí. Cuando hicimos el grupo, nuestro mayor miedo era que el grupo se descontrolara, por así decirlo. Era uno de los problemas que capaz notábamos en grupos, no sé, de las carreras o etcétera,
cuando hay mucha gente. Entonces dijimos, bueno, capaz lo que podemos hacer es tener el grupo cerrado durante la semana y abrirlo solo los fines de semana, que es cuando es como oficial el debate que hacemos semana a semana del libro que estamos leyendo. La verdad que cuando empezó el grupo de WhatsApp y se empezó a unir las personas, notamos que no era necesario esto de cerrar el grupo durante la semana. Es más, a día de hoy el grupo está abierto todo el día, todos los días, la gente habla cuando quiere. Y una de las cosas que empezamos a notar es que quienes se iban uniendo se daba muy natural esto de hablar y de empezar a formar como cierta amistad entre las personas que están en el grupo. Y algo que notamos es que quienes leían, o sea, los que se unían eran lectores activos, pero que capaz no tenían con quién más hablar. Entonces estaba bueno eso de que se empiezan a dar ciertas amistades o ciertas amistades o conocidos entre el grupo. Y incluso a día de hoy, capaz nosotras no hablamos todos los días en el grupo, pero es la misma gente que está ahí la que empieza a hablar, uno se une y ya son ellos los que le dan la bienvenida y se dicen, bueno, mi libro es tal, mi libro favorito es tal, y otro responde, el mío también. Se da como esa conversación o ese debate natural que era lo que buscábamos, y la verdad es un grupo que está bastante activo casi toda la semana. Los domingos son los días que debatimos como tal el libro que estamos leyendo ese mes, pero durante la semana se habla de libros en general. Como vimos que el grupo de WhatsApp está activo y funcionó, lo que empezamos a buscar entonces fue afianzar a las personas que están dentro del grupo para que se queden en el grupo, no quieran irse, y hacer que la gente que todavía no se unió al grupo se una. Entonces empezamos a ver cómo hacer esto, y lo que empezamos a hacer es tenerlos más en cuenta a la hora de elegir los libros que vamos a leer en el mes, o sumarlos a diferentes temáticas, como por ejemplo, no sé, crear las playlists para los libros y tenerlos a ellos en cuenta, que ellos puedan sumar música a estas playlists, hacer diferentes juegos, sorteos especiales para ellos, o cuando hay noticias o avisos, que les llegue primero a ellos y después se comunican en el resto de las redes sociales, cosa de que como que tengan como un privilegio por estar dentro del grupo y como que sean la comunidad más cercana nuestra. A su vez, tenemos las redes sociales, que son tanto Instagram como TikTok. En estas dos redes sociales, la forma que encontramos de generar comunidad o de acercarnos más a los grupos, perdón, a las personas que nos siguen, es mostrar la cara, por así decirlo. Capaz las primeras veces o los primeros meses, cuando empezamos a subir contenido, nos daba un poco de vergüenza el subir cosas mostrándonos, pero la verdad que con el tiempo medio que la vergüenza se nos fue, o intentamos que se nos vaya, y nos dimos cuenta que el mostrarnos a nosotras de forma más genuina, hablarle a la cámara, el estar llega a más personas y hace que como que se humanice mucho la marca, que es lo que buscamos. La última de las cosas que sumamos como para crear esta comunidad es el tema de las reuniones virtuales. Era algo que no estábamos haciendo o no empezamos a hacer desde un inicio, y hará unos 3-4 meses atrás empezamos a ver que en el grupo de WhatsApp se empieza a preguntar si íbamos a hacer reuniones virtuales o presenciales, y viendo que tenían como este pedido, ¿no? Cada vez más repetido dentro del grupo, dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué sale. Y la verdad que hará unos 3 meses más o menos que estamos haciendo reuniones virtuales todos los meses para hablar del libro como en vivo, y están funcionando y están buenas. Nosotras teníamos miedo de que capaz no se una nadie al principio porque lleva tiempo, ¿no? Y uno tiene que estar un fin de semana, decidir meterse en una reunión y estar toda una hora hablando de ese libro. A veces es más cómodo por WhatsApp y ya, pero la verdad que están funcionando y es algo que tenemos pensado continuar, y quien dice capaz en un futuro hacerlas presencial, eso se está viendo, pero bueno, por ahora esa es la comunidad que estamos creando. Estás muteada, Mila. Soy seria. Voy a comentar un poquito sobre algunos recursos de la carrera de edición. Bueno, somos todas estudiantes de la carrera de edición. Principalmente lo que yo usé mucho fue marketing editorial. Más allá de que con ellos somos estrictas, toda la parte de investigación de mercado la saqué de marketing, de lo que aprendí en la materia. Investigar las diferentes emprendimientos o empresas que hacían algo parecido a lo que hacíamos nosotras, o que
podían en todo caso hacerlo si querían. Investigando me di cuenta que no había una empresa o emprendimiento que fusionara ambas cosas, lo de club de lectura y podcast, sino que o tenían una cosa o tenían la otra. Entonces como que como los podcasts estaban en ese momento siendo furor, que bueno, ahora es como que está rivalizando con el streaming, pero en su momento el podcast le llevaba ventaja, decidimos incursionar por ahí, también con la idea del podcast. Después marketing nos ayudó mucho con lo que es análisis de las tendencias, decir, bueno, qué es lo que está sucediendo en las redes sociales que nosotros podamos utilizar y cómo agarrarle un cierto tipo de ventaja. Tenemos que revisar demasiado las redes sociales para crear contenido o transformar contenido que sea tendencia en quizá otro rubro, pero que podamos transformarlo con la idea de los libros o del club de lectura y darle mucha bola a lo que son las métricas de Instagram o de TikTok, y bueno, ver cuál es el tipo de contenido que tiene más éxito. En cuanto a edición editorial, lo que más utilizamos es la organización, el decir, bueno, los tiempos de cada tarea, y que todo tiene que estar resuelto dentro de esa misma tarea, porque si no se pueden producir errores. Y bueno, Karen va a hablar un poquito sobre lo que es la corrección de estilo. Bueno, nosotras en Bookmates siempre tenemos en cuenta lo que es la corrección de textos, es algo bastante clave. Tratamos de que todo pase por un proceso de corrección, los guiones, los copies, las placas, y es algo que tenemos muy presente porque viene de nuestra formación y creemos que le aporta un montón a la calidad de nuestro proyecto. Pero al ser un proyecto autogestivo, se nos pueden pasar errores. Nos pasó alguna que otra vez de subir o copies o placas con algún que otro error, y en estos casos lo que hacemos es o archivamos el post o corregimos el copy directamente desde la cuenta de Instagram, que no es lo ideal, pero siempre preferimos cuidar el contenido, aunque eso implique volver a repetir un paso como subir otra vez un posteo a Instagram o a TikTok. Otra cosa que me pasó en el área de corrección es que tuve que tomar decisiones que estaban por fuera de los reglamentos, ya que no los tenía muy claros. Al buscar el libro de Negroni o en la RAE, no tenía forma. En estos casos lo tengo que decidir yo con mis criterios de correctora. Ejemplo, en enero leímos Just for Summer de Abby Jiménez y elegimos de título del podcast Aita por elegir siempre libros con traumas. En este caso, Aita significa Am I the Asshole, algo que se usa mucho en Reddit, y me pasó que no sabía si empezar el título con un signo de interrogación o sacárselo, porque al empezar en inglés pero terminar en español, no tenían claro qué hacer. Después de preguntarle a las chicas, para no ser yo y las voces tratando de tomar una decisión, dije, no, voy a poner el título con signo de apertura y de interrogación, porque creo que nuestros seguidores, que en su mayoría supongo que son hispanohablantes, están acostumbrados a leer este tipo de preguntas así, además de que la pregunta en su totalidad es en español, más que quitando esas siglas. Pero nada, es uno de los tantos ejemplos en los que tuve que usar criterios por fuera de la norma. Y Bien. Voy a hablar un poquito de lo que sería el uso que le damos a edición electrónica y multimedia. Para empezar, creo que es una de las primeras materias en donde, como que a mí por lo menos, me decían de jugar con los límites de lo que sería la edición, que no nos enfoquemos tanto en lo que sería el libro, lo que sería una editorial. Entonces me parece que con hacer un club de lectura y un podcast sobre los libros, jugamos un poquito con los límites de lo que sería la industria editorial. Y siento que también con edición electrónica y multimedia usamos un poquito más el no ver solo el contenido, sino ver cómo enriquecer todo ese contenido, ya sea hablando del libro en el podcast, propiamente dicho. Y nada, no mucho más.
En cuanto a fundamentos, informática aplicada a la producción editorial y FPI, yo creo que dan las herramientas que uno necesita para poder diseñar algo básico. Si bien yo tengo otras herramientas, porque yo ya estudié la carrera de diseño, estas 3 materias dan lo que uno necesitaría como para poder hacer algo, para poder mostrar, ¿no? Tanto, por ejemplo, IAPE, cuando usamos InDesign, también nos enseñan a usar Photoshop o Illustrator, apenas básico. Pero son todas cosas que uno después puede usar para armar placas, armar folletos, cosas así. Incluso FPI a la hora de imprimir, tener en cuenta muchas cosas para no tener errores. Bueno, dan herramientas importantes para hacer cosas de diseño. Bueno, en cuanto a dificultades que nos atravesaron y nos siguen pasando, en el año y medio, 2 años más o menos que lleva el proyecto, tanto año de preparación como el año que sí está vigente y que estamos funcionando, hemos pasado por un montón de dificultades. Algunas las pudimos resolver rápido, otras llevaron su tiempo y otras seguimos tratando de resolver. Es algo completamente normal y sabemos qué pasa. A veces es bastante incordioso porque te traba y te genera discusiones o genera malestares, pero bueno, son cosas normales que suelen pasar. Algunas de las cosas que a nosotras nos pasaron, más que nada en todo el año, es, por ejemplo, el tema de la tecnología. Cuando nosotras empezamos a investigar para crear el podcast, sabíamos que era algo que nos iba a pasar porque no es un campo en el que estamos tan familiarizadas, ninguna de las 7. Principalmente en el tema de la edición de video y la edición de audio, fueron como cosas que tuvimos que aprender bastante sobre la marcha y aprender de forma rápida, porque capaz programas que usábamos antes eran muy básicos y no nos servían del todo, entonces tenemos que aprender a usar otros temas. En eso lo que hicimos fue dividirnos más o menos en intereses de cada una, cuál era a qué se iba a dedicar a aprender cada una y enfocarse en eso, cosa de que después no estamos perdiendo el tiempo todas juntas en aprender una sola cosa, sino que abarcar un poco de todo cada una. Con tema tecnología, bueno, lo que es edición de video, pudimos avanzar bastante, resolver bastante. Hay un montón de programas, algunos son mejores, otros peores, pero fuimos viendo, probando. Con tema audio es un tema que seguimos trabajando todavía. Empezamos el podcast grabando con los micrófonos de los celulares y después con más o menos en el episodio 6, más o menos, pudimos incorporar 2 micrófonos que son los que estamos usando actualmente. El tema de los micrófonos es un mundo aparte, es un mundo complicado porque es mucho más técnico y mucho más como profesional. Y todavía seguimos probando, no encontramos como la solución perfecta o que por lo menos a nosotras nos termine de convencer del todo. Entonces vamos probando poco a poco cuáles son capaz los programas que nos convienen más, los programas que nos convienen menos, cómo configurar los micrófonos, cómo ponerlos, cómo instalarlos. Son cosas que vamos aprendiendo y tratando de mejorar mes a mes. Y estamos en el avance de mejora. Un montón de cosas ya resolvimos, faltan cosas que obviamente resolver, pero bueno, estamos en eso. Después, otra de las dificultades que surgió ya una vez arrancado el podcast fue el tema del manejo de los episodios. Cuando empezamos los primeros 2 episodios más o menos, nos pasó que nosotras tenemos la peculiaridad de que somos muchas y que a todas nos gusta hablar, entonces nos pasaba que capaz nos pisábamos mucho a la hora de hablar en el podcast y que cuando estamos grabando capaz no nos damos cuenta, pero a la hora de después editar o de subir los videos, se queda como molesto cuando uno lo escucha porque son como muchas voces juntas y puede generar incomodidad al escucharlo y no es la idea. Entonces, ¿qué hicimos? Para resolverlo, lo que hicimos fue designar a una persona como la que dirige el episodio. Entonces, todos los meses tenemos a una de nosotras, que es la que dirige ese episodio, y es la encargada también de buscar el libro que se va a leer ese mes. Esta persona que va a dirigir lo que va a hacer es
estructurar el episodio, hacerla que haga las preguntas, abra las secciones, cierre las secciones, diga, bueno, quién va a hablar, quién va a hablar después, pasemos a otro tema, etc. Y esto lo que hizo fue organizar mucho más y estructurar el episodio y como limpiarlo, por así decirlo, en cuanto a cómo se escuchaba. Y después, una de las últimas cosas que nos surgió, y que creo que es hasta el momento capaz de las más importantes por lo menos, es el tema del registro de la marca. Nosotras cuando empezamos el podcast y el club de lectura, la verdad que el nombre de ambas cosas, tanto Bookmates Club como Spiel de Mate, fueron dos nombres que surgieron muy fácil, era una conversación, en cosa de 10, 15 minutos surgió rápido y natural. Fue un juego de palabras entre libros y mates, que era lo que nos caracterizaba y lo que queríamos mostrar. Y bueno, y así como buscando palabras surgió Book Mates o Bookmates Club y Spill de Mate, tomando la frase en inglés de Spill the Tea, que es como decir el chisme o chismear, traerla como al argentino y bueno, en vez de té, Spill de Mate. ¿Qué pasa? En este año empezamos a notar que se están como abriendo muchos clubes de lectura, o no solamente en el ámbito de los libros o de la literatura, sino en general estamos notando que estas temáticas de jugar con el mate, con los libros y este juego de palabras se está dando bastante. Principalmente en el tema del spill de mate lo notamos, que es una frase que a chistes empezó a popularizar, por así decirlo, bastante. La empezamos a escuchar en canales de streaming, empezamos a verla en Twitter, en Instagram, empezamos a ver, hasta que un día nos apareció un video de María Becerra con Paris Hilton diciendo spill de mate y dijimos, bueno, como que es un montón. Y dijimos, hay que anticipar problemas, entonces vamos a registrar la marca. Y lo hicimos en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INPI. Entonces registramos ambas marcas, tanto Bookmates Club como Spill de Mate, nos pertenecen, cosa de anticipar el que el día de mañana capaz algún programa, alguna productora, algún canal de streaming de estos grandes, como lo son, no sé, Luz Olga, el día de mañana se les ocurre abrir un programa y que se llame Spill de Mate y nosotras no tenemos, al ser mucho más chicas, no tenemos forma de pelear ese nombre por más de que hace ya un año que lo estamos usando. Entonces dijimos, vamos a prevenir estos problemas, vamos a registrar la marca ahora y ya nos sacamos este problema encima y continuamos felices y en paz. Bueno, continuando un poco las problemáticas que nos hablaba Ayu, también un día nos dimos cuenta que teníamos que sentarnos a hablar de algo muy importante, que es separar el trabajo. Pues nosotros vemos nuestro club de lectura como si fuera un trabajo, con la responsabilidad que requiere, y nuestra amistad, porque antes de trabajar juntas, éramos amigas. Entonces no queríamos que las fricciones que se generan dentro del día a día, de publicar cosas, de crear contenido, pasara más allá y que afectara nuestra amistad. Entonces fue como realmente sentarnos un día a charlar. Chicas, esto no puede pasar, es trabajo, lo que pasa en Bookmates queda en Bookmates y nada, seguir así. Después, retomando un poco lo de la organización del episodio, también desde la planificación del podcast, algo que para organizarnos decidimos poner todo por escrito. O sea, agarramos un drive y empezamos ahí pues, a escribir 1000 hojas de cálculo y empezamos a planificar todo, a hacer calendarios, todo lo que necesitara escribirse, ideas, todo escríbanlo, tengan un registro, que quede en algún lado. Las cuentas claras mantienen amistad, algo así es el dicho. Y bueno, también otra de las problemáticas que tuvimos es que en nuestro podcast y el proyecto en general empezó durante la feria del libro, que dijimos, ay, qué buena oportunidad para darnos a conocer, para grabar contenido. Pero, ¿qué pasó? Al menos como 6 de nosotras estábamos trabajando en la feria del libro y los otros 2 tienen trabajos aparte. Entonces era como nadie podía grabar, no podíamos entregar las tarjetitas, no, o sea, como que muchas cosas quedaron guardadas en el tintero. Y, y nada, nuestra solución era como, bueno, chicas, en el descanso vamos a generar contenido. y, y nada, pero está buena la oportunidad aún así
de la feria del libro para poder hablar con editores, con los lectores, de recomendar nuestro club. Es excelente la feria. Y bueno, ya por último, otra cosa que nos pasaba al principio era que nos sentíamos muy incómodas grabando. Como que nos hizo salir de nuestra zona de confort, en el sentido de poner una cámara y tener que hablarle, porque nos dimos cuenta que si estuviéramos por separadas, capaz no nos animaríamos a hablarle. Y también con los tren de TikTok, capaz no nos animamos por separados a bailar o algún tren boludo. Perdón por la palabra. Em, pero bueno, capaz cuando somos varias, entonces nos une la fuerza de la amistad y bailamos lo que sea necesario. Bueno, yo quería hablar también de la parte de profesionalización. Nosotros, a pesar de que empezamos con esto de, ay, podríamos hacer un podcast así por las risas, siempre lo vimos como algo que fuera a evolucionar, como algo más profesional. Y hace relativamente poco creamos la cuenta de LinkedIn para explicar procesos como cómo elegimos los libros, cómo pensamos los posteos, cómo son las grabaciones del podcast, todo con un tono más serio, porque lo que buscamos es que se vea el proyecto como una carta de presentación ante el mundo editorial, lo eh, que las editoriales digan, che, me gusta lo que hacen, eh, me gustaría colaborar o trabajar con ellas. Sí que nada. También hace poco tuvimos la colaboración con Tinta Dragón. Pudimos reseñar uno de sus libros en uno de los podcasts, un episodio especial. Y esto nos llevó a que nos invitaran a la merienda que hicieron en el Colegio San José hace poquito. Y nada, fue como ese pequeño pasito a entrar al mundo editorial que pensamos que no íbamos a lograr, pero se logró. Me pasan, chicas. Y bueno, además de el club que tenemos con las chicas de WhatsApp y el podcast, también estamos pensando cosas nuevas, además de las reuniones virtuales. Queríamos innovar con streams, es algo que todavía no se terminó de definir por el tiempo de cada una. Sabemos que muchas tienen horarios limitados, así que es algo que se va a ver más a futuro, pero que nos gustaría hacer. Y lo mismo que ya había mencionado Ayu de las reuniones presenciales, que es algo que venimos pensando hace tiempo y nos gustaría hacer porque queremos que el club no sea algo que solo pase por redes, sino que sea algo más real, y creo que el poder ver a los seguidores y las personas con las que hablamos incluso en el grupo de WhatsApp sería algo muy lindo. No sabemos todavía cómo se van a definir estas cosas, pero se tienen pensadas. Bien, ¿qué tenemos nosotras para brindarles a ustedes? Algunos pequeños consejitos. Primero, tengan mucha paciencia. Roma no se construyó en un día, gente. Así que todo con paciencia, ya sea no llego con los tiempos, tengan paciencia. Están trabajando con otra persona y no está haciendo el laburo, tengan paciencia. No les crecen los seguidores, tengan paciencia. Todo en algún momento llega. Y se llega siendo consistente, tipo, ustedes nunca frenen en hacer lo que estén haciendo. Si a nosotras nos ha pasado, voy a poner un ejemplo, Vicky, porque siempre estamos con TikTok, hay veces hacemos un video, lo editamos, yo lo tengo acá, una edición que hice de Percy Jackson, divina, y no tiene tantas vistas como pensé que iba a tener, tipo, metí parte de la película, parte de la serie, fotos de Pinterest, todo divino, y no hubo resultado. En cambio, Que con quedó Not increíble. in Love, ¿querés hablar de Not in Love vos, Vicky? No, confirmo que quedó increíble ese edit. Y, y bueno, y también hay cosas que nosotras pensamos que va a explotar, como pensamos que iba a ser leer Not in Love apenas salió, y vimos que capaz que le pifiamos, porque todo el mundo estaba hablando y nosotras justamente somos algo chiquito todavía. Em, ¿Qué más? Arrancar con lo que tengan.
no, yo sé porque a mí también me pasa, no se carcoman la cabeza de, no tengo un buen teléfono que grabe, uy, no tengo un micrófono para que se me escuche bien, que no tengo el espacio. Ustedes empiecen, siempre todo se va a ir acomodando. Lau, no sé si está entre nosotras. Bueno, como dijimos antes, también voy a hacer un breve Lau, repaso. estás muteada. Estaba muteada, Esto es perdón. una sesión de espiritismo, chicos. Me puse a hablar sola. Buscar su diferenciación, qué los puede hacer a ustedes diferentes del resto. Nosotras, cuando Mile hizo toda la investigación en cuanto a marketing, que ella se encargó de esa parte, como dijo, nos dimos cuenta de que o hacen club de lectura o hacen podcast y nunca las dos cosas juntas. Y eso a nosotros nos pareció muy importante. Lo mismo también es que cuando por ahí hacen un club de lectura, lo hacen, por ejemplo, club de lectura de romance. Y solo leen eso, club de lectura de fantasía. Y solo leen fantasía. Y nosotros es como que, como todas tenemos gustos diferentes, nos gusta leer de todo un poco, realmente para variar y que no sea todo lo mismo. Y esas pequeñas cositas nos diferencian de otros clubes de lectura o de otros podcasts. Eh, ¿Qué más? También, en cuanto a algo que dijo Vicky antes, aprender a separar la amistad del trabajo. Algo que me parece muy importante también es que si ustedes ya hicieron un trabajo práctico con una persona o con un grupo que no les gustó, no trabajaron bien y no se esfuercen por hacer un trabajo de verdad con esas personas porque es más complicado. Nosotras, por ejemplo, nos conocimos haciendo un trabajo práctico, el de derecho, y nos funcionó muy bien. Y cuando en la carrera hicimos otros trabajos juntas y nos funcionó muy bien. Entonces, creíamos realmente que hacer esto juntas iba a salir bien y que podíamos hacerlo sin matarnos. Es algo muy importante. ¿Algo Y más? yo para agregar, que yo a veces se los digo hasta a ustedes también, esto de salir de la zona de confort, yo sé que es medio complicado, voy a dar un tip mío propio, puede ser delirante, como ustedes lo tomen, pero si a ustedes les cuesta expresarse, creen una personalidad súper confiada, que no le tiene miedo a hablar, que no le tiene miedo a la cámara, y ustedes ya dejan de ser de esa persona tímida, sino que tienen que empezar a creérsela. Y así les juro que sale muy fácil tanto para grabar el podcast o para ir a rendir un final, chicos. La verdad, a mí me funciona siempre y siempre se los digo a ustedes. Algo que agrego a esta sección es lo de ser consistentes. Un error no es caída. ¿No es así el dicho o algo así? Un Eh, tropezón no es un caída. tropezón no es caída. Eso. Bueno, a veces las cosas salen mal y hay que seguir adelante porque si nos rendimos en el primer intento, no hacemos nada. Entonces, si algo sale mal, seguir y seguir peleándola para que salga bien. Bien, acá les damos un poquito de dónde nos pueden encontrar. Tenemos nuestro Instagram y nuestro YouTube. Tenemos nuestro TikTok, que es mucho más relajado, un poquito más nos mostramos nosotras mismas. El grupo de WhatsApp, donde, como les dijimos antes, que siempre hablamos o les mostramos cositas por adelantado o les dejamos elegir los libros. En nuestro Spotify, que también pueden escucharnos si es que no nos quieren ver. Y ahora que agregamos fue nuestro LinkedIn y el correo electrónico por si nos quieren mandar alguna cartita diciendo qué linda la presentación que tuvieron con el FEI, las quiero mucho. Bien, me toca hacer la conclusión. Y la verdad es más que concluir. Piensa en el libro no como el libro en sí, tipo, no, tengo que leer, sino piensa en todo el alrededor, todo lo que trae el libro. Ustedes piensen que por los libros empezaron esta carrera y por lo menos a nosotras, un libro nos llevó a crear este grupo, a tener este tipo de amistades, a tener este tipo de proyectos y encontrar esta carrera tan linda. Voy a hacer un paréntesis, en nuestro grupo de WhatsApp
tenemos chicas que dicen, ay, a mí me gustaría empezar la carrera de edición, pero no sé, y nosotras las empujamos a meterse a la carrera, la verdad. Y bueno, y acuérdense que editar no es solo que estamos editando un libro, sino que todo su alrededor. Estamos intentando de comunicar ese libro, la experiencia de leer ese libro. Y también el abrir un debate del contenido que lleva nuestro producto que creamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces, nada, les agradecemos mucho por haberse sumado a nuestra charla. Para nosotros es súper importante y ojalá que todos puedan seguir editando de la forma en la que puedan y quieran. Vuelvan a poner dónde encontrarlas. Las redes. Ahí está. Si quieren, le sacan una fotito. Yo creo que lo que abarca más sería nuestro Instagram. Ahí tenemos un Linktree de donde tenemos todas nuestras redes y es donde más información van a encontrar, por así decirlo. Bueno, esperamos que les haya servido, esperemos que puedan impulsar ese pequeño proyecto que tengan en la cabeza, que lo puedan hacer realidad y sepan que con todo lo que se aprende en la carrera te ayuda un montón, la verdad. No es, vos pensás capaz que no tenés nada como para hacerlo, pero el conocimiento, les juro que está acá, está acá, te juro. Nos preguntan si invertimos dinero y si fue mucho. La verdad es que algunas del grupo no trabajan, entonces mucha plata no podemos invertir. Entonces, lo que hacemos es comprar cosas de a poquito, cuando podemos, realmente. El primer micrófono que tuvimos fue un regalo de cumpleaños de una. Y para el segundo sí tuvimos que invertir. Igual no nos costó mucho, por ejemplo, porque dentro de todo es un micrófono barato, porque decidimos empezar con lo que podemos. Y Y también compartimos los gastos, tipo, le dimos entre 7. claro, y bueno, y no sé, ahora tenemos gastos para la feria, por ejemplo, pero siempre buscamos que sean cosas económicas, que no sea nada muy caro. También, por ejemplo, en su momento cuando registramos la marca, que fue hace 2 meses, tuvimos que pagar, pero tampoco, son todas cosas que como las hacemos de a poquito y con mucho tiempo, como que nos avisamos, bueno, en febrero pagamos la marca, bueno, entonces las que por ahí les estaría costando más conseguir la plata, ya empiezan a juntar desde el momento en que se avisa, este, para poder pagarlo en el momento. Pero no invertimos mucho, la verdad. Y algo importante es que lo que tienen las redes sociales es que uno puede empezar estos proyectos sin invertir un peso y de a poco ir, si quiere, no sé, pagar publicidad o esas cosas, pero lo que tienen estos proyectos es que le da como la opción, ¿no? Uno puede invertir, obviamente, y va a tener capaz resultados más rápido, mejores o peores, es lo mismo porque uno va a llegar al mismo puerto, pero capaz más rápido o más lento. Entonces, la verdad que el tema de la inversión yo creo que no es un punto como súper a considerar para ver si empiezo o no, porque como dijo Luna antes, es empezar con lo que uno tiene y de ahí de a poco ir creciendo con lo que tiene como base y de ahí subir. Ahí Lu pregunta, tipo, ¿cómo hacemos para manejar tantos frentes en las redes sociales y no enloquecer? La verdad es que estamos divididas en las redes sociales, tipo, por ejemplo, Vicky y Luna manejan lo que es TikTok y Agos maneja lo que es Instagram y Lau es la que diseña. Eh, para no descuidarlos, y bueno, justamente dividirse las tareas y también tiene que ver con entender la lógica de cada red social y que TikTok necesita un poquito más de atención, también porque es una red social que está muchísimo más en tendencia, entonces sirve mucho más incursionar por ahí que incursionar por Instagram, que tiene un algoritmo que es mucho más cambiante. Y decidimos dejar Instagram para las cosas que son un poquito más profesionales, en el sentido, bueno, damos aviso de qué vamos a leer, el calendario de lectura, y en TikTok manejamos ese contenido, pero lo hacemos de una manera distinta y bueno, nos dividimos las tareas. Bueno, chicas, le toca a X grabarse y decir cuál es la lectura, no lo puede hacer siempre la misma persona porque somos 7 y nos tenemos que dividir las tareas.
Entonces cada una tiene su tarea y su parte en el proyecto, pero en cuanto a las redes sociales, todas tenemos que meternos y decir, bueno, yo me encargo de esto para no cargar a una sola persona, porque si no, si una persona acapara todo, no termina haciendo nada y lo que más queremos es cuidar lo que son las redes sociales, entonces lo hacemos de esa manera. Yo Bueno, creo que una, una solución que se puede llegar a dar si es una persona sola, que se haga amiga de los calendarios de publicación. Eso creo que te ayudaría bastante y yo creo que también dividir qué día podrías publicar en cada plataforma para no hacerte tanto lío. Nosotras tenemos la suerte, la verdad, de que somos 7, pero una persona sola puede ser que se complique, pero todo con organización y una buena planificación, todo se logra. Claro, yo iba a decir eso mismo. Nosotros tenemos un calendario de publicaciones en el que ponele, Vicky nos pone día a día qué es lo que tenemos que subir y en qué formato. Entonces, por ejemplo, yo que hago las placas de Instagram, entro siempre a fin de mes para arrancar a hacer todas las placas del mes que viene. Ya tenemos también, por ejemplo, otras cosas en el medio, porque en el medio de las placas hay reels, entonces Lu y Vicky ya saben qué filmar. Lo mismo para el calendario de TikTok, ya es como que todas estamos al tanto de qué es lo que se va a subir, quién lo tiene que hacer. Esas cosas ayudan mucho a organizarse. Sí, y yo, aparte del calendario, algo que ayuda mucho y a nosotros nos ayuda mucho es que en WhatsApp ahora podés hacer estos como grupos dentro de la comunidad. Entonces, eso nos ayuda un montón a organizarnos, de decir, bueno, el equipo de TikTok, que son las que se encargan de hacer contenido específicamente para TikTok, tendrán su grupo donde hablan ellas de eso y después se comunica al grupo general, ¿no? No sé, el grupo de corrección tiene sus cosas y así como que nos dividimos en grupos para que la información no se pierda y en el grupo general donde estamos las 7 se hablan las cosas más importantes o se hablan las cosas que tenemos que saber todas o que podemos debatir todas y llegar a conclusiones todas juntas. Pero está bueno esto de delegar y de que aparte si, por ejemplo, Karen es la que corrige, ella tiene sus reglas de corrección, bueno, son sus reglas de corrección y se harán como dice ella porque es la que se encarga de eso. Si yo, no sé, hago un video y no me gusta cómo corrigió, bueno, no importa porque ella es la que se está encargando de eso. Entonces, eso lo que hace es evitar como errores y evitar que se haga como una corrección cíclica de que, bueno, porque a mí no me gustó y después va a venir ella y a mí tampoco me gustó. Karen es la que tiene la palabra final porque se encarga de esa sección. Y así con cada una de las cosas que nos encargamos cada una, eso ayuda un montón a no discutir tanto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, les volvemos a agradecer por haberse unido. Nos sirve mucho y espero que les haya servido a ustedes también. Estamos muy agradecidas realmente. Y los esperamos si se quieren unir a la lectura de este mes. Están a tiempo. Vamos a estar leyendo Catedrales de Claudia Pineira. Que nos subió a sus historias. Eso. Rosy levantó la mano. Sí. No, que quería dar gracias. Gracias. Ahí abrí el chat. Muchas gracias. Dale. Gracias. Genial. Muchas gracias. Chao. Súper agradecida por la oportunidad. Nos vemos en los pasillos de Puan, gente, o en las redes. Es verdad. Es verdad. Bueno, nos vemos. Chao. Chao. Chao.